Voces del mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan. Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta. Por Sputnik. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada. Escuchábamos a la expresidenta de la Argentina hablando de la situación mundial a partir del Brexit, y es un tema que también vamos a tratar con el entrevistado si tenemos unos minutos, pero básicamente con quien vamos a hablar en los próximos minutos en Voces del Mundo es sobre el tema Panama Papers, ¿sí? Recordamos que hace ya algunas semanas hubo una especie de conmoción mundial con la trascendencia de datos que hablaban de una cantidad de gente, millonarios, dirigentes políticos, empresas, que utilizan, cosa que se sabía pero no tan en detalle, guaridas fiscales que están offshore para o bien evadir dinero al fisco o bien traficar con dineros tomados ilícitamente, ilegalmente, cuando no directamente datos criminales, ¿no? De tráfico de armas, de droga, de personas, etcétera. Bueno, una de las personas que más ha trabajado en la Argentina el tema de las sociedades offshore y de las guaridas fiscales es Jorge Gallero, quien hoy nos visita en la M750. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal, Telma? Un gusto estar con ustedes. Le cuento a los oyentes, Jorge Gallero es economista, es fundador de la Red Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y entre otros cargos es también miembro de Tax Justice Network, que vamos a contar un poquito de qué se trata esa organización. Jorge, vos venís hace tiempo trabajando cuestiones tributarias, de evasión fiscal a nivel nacional y también global, y evidentemente el tema de Panama Papers puso el tema de la evasión y de la fuga de divisas en una agenda mediática que hasta ahora no estaba por lo menos tan presente, ¿no? Algunos creen que esta movida, que surge de una investigación que hizo un comité de investigación de periodistas, que son de diarios muy centrales en el sistema, obedecería quizás a que dos países muy poderosos en el capitalismo, por cierto, y que son en sí mismos ciertamente guaridas fiscales, por lo menos en algunas áreas de su territorio, me refiero a Estados Unidos y a Gran Bretaña, quizá motorizaron ellos mismos esta investigación porque este dinero ilegal o ilícito va a varios lugares, Singapur, Liechtenstein, Luxemburgo, etcétera, y que ellos querrían quitarles este negocio a los países chiquitos para traerlos a su propio territorio. ¿Qué lectura haces vos de la filtración de estos datos y del problema en general de fondo que hay con las guaridas fiscales? Bueno, sí, es un tema complejo porque además de tratar este tema de un mundo opaco, no transparente, que es el mundo de las guaridas, y de lo que se llama más genéricamente el mundo offshore, el mundo de la economía que gira por fuera de las estadísticas oficiales, de lo que controlan los gobiernos, de lo que se ve. En este mundo opaco también ocurren operaciones opacas, pero de todas maneras, en todas las filtraciones, en general casi todas las filtraciones que ha habido de información sobre empresas offshore, paraísos fiscales, han aparecido más o menos visibles fuerzas oscuras, pero eso no quiere decir de que haya que atribuir la revelación a esas fuerzas oscuras. Las fuerzas oscuras operan, tratan de distorsionar, de filtrar, de direccionar. Por ejemplo, en la filtración de Hervé Falciani, el franco-suizo, que reveló los papers de HSBC, la más importante filtración previa de impacto mundial a esta de Panamá, el propio Falciani revela en un libro que escribió sobre su experiencia que a él lo ayudó, dándole instrumentos informáticos para poder capturar la información del banco en Ginebra. Y para salir indemne y no caer en manos de las autoridades suizas, lo ayudó una fuerza que él no nombra, pero según todos los indicios,
son los servicios de inteligencia norteamericanos. Y eso es claro de comprender porque lo de Falciani se inscribe en el conflicto interestatal Estados Unidos-Suiza por los impuestos que los norteamericanos dejan de pagar en Estados Unidos por fugar sus capitales a Suiza. O sea, quiere decir que la CIA, pongamos, o algún servicio de inteligencia norteamericano, ayuda a Falciani para recuperar los impuestos que los ciudadanos norteamericanos tratan de evadir poniendo en Suiza. Correcto. En todo el conflicto suizo-americano operan fuertemente no solo los estados, sino los servicios de información de los estados. Y la prueba la da Falciani, que sin darle nombre y apellido al servicio que lo dio, claramente lo señala. En esto de los Panama Papers puede haber ocurrido algo similar, pero yo, hasta donde conozco el asunto, pienso que no ha habido, una vez que se conoció toda la información, una vez que fueron develados todos los datos, porque fueron gradualmente develados los datos, en un análisis global de esos datos revelados, no parece haber una filtración, porque la fuente fue una oficina panameña de registro de sociedades offshore. Y por lo tanto, por la característica de la fuente, debería haber una dominancia de casos no norteamericanos, no ingleses, ¿me explico? Y muy fuertemente latinos y en particular latinoamericanos, ¿no? Si bien que al final aparecieron usuarios americanos, unos cuantos, pero en general uno analiza los nombres y los negocios y hay gente marginal, en medio de mafias y de negocios turbios, ¿no? Y eso es esperable porque los grandes negocios norteamericanos y los grandes negocios ingleses operan con otros facilitadores, ¿no? Ese es el nombre que se da a los agentes que aceitan y permiten hacer un uso eficiente de este mundo global. Te voy a preguntar justamente sobre el rol de los facilitadores y de los bancos, pero te queda todavía un poquito más general para introducir en el tema. Me da la sensación que si bien las sociedades offshore y las guaridas fiscales existen desde hace muchos años, inclusive algunos hablan de principios del siglo XX, lo que ha ocurrido, quiero ver si es tu opinión también, es que el neoliberalismo como tal, como esta fase actual del capitalismo, ha producido una acumulación de riqueza tan obscena en la cúpula de las sociedades, ya sea multimillonarios o empresas multinacionales, que necesitan después dónde colocar ese dinero para evadírselo al fisco. Es decir, como que esta situación cierra el ciclo neoliberal. Si no, ¿para qué? O sea, si no tuvieran estas guaridas fiscales, no se realizaría el neoliberalismo. No sé si está claro ese concepto. Está claro. Las guaridas fiscales y todo el sistema del mundo offshore, digamos, dan lugar a un círculo vicioso por el cual la riqueza concentrada puede refugiarse fácilmente, fugar de sus países, dejar de pagar los impuestos en origen, dejar de pagar impuestos sobre la acumulación offshore de estos patrimonios que generan nuevas rentas sobre las cuales no se pagan impuestos, y esto a su vez multiplica la acumulación, porque la evasión, es decir, la eliminación de cargas públicas multiplica el excedente en manos de los dueños del capital, y entonces se da un proceso perverso en tanto este sistema no sea sustancialmente controlado o eliminado. Cuando la crisis del 2008, cuando el pico de la crisis, en realidad no es la crisis del 2008, es la crisis que en realidad hay una crisis global que estalló visiblemente a principios del 2000, los .com fue el primer episodio, en el 2008 hay un pico muy grande y la crisis hoy sigue. Pero en el pico del 2008, los países desarrollados, los líderes del mundo desarrollado, se asustaron por los impactos fiscales sobre sus propios estados que la crisis estaba teniendo. Es decir, la necesidad de salvar los bancos llevó a un uso masivo de fondos públicos y a un endeudamiento que el primer mundo no conocía, saltando todos los límites, los de Maastricht para la Unión Europea, que indicaban que no había que exceder el 60% de deuda sobre el producto. Todo eso saltó por los aires, la deuda se multiplicó, los fiscos se debilitaron y entonces los países más afectados dijeron no. Los que fueron en punta en el 2008 en el no a este sistema offshore, de palabra al menos, fueron Sarkozy, Merkel, y desde el Fondo Monetario entonces estaba al frente Strauss-Kahn. En ese momento Sarkozy dijo hay que volar con dinamita los paraísos fiscales. Y fue tan gráfico como eso. Y Strauss-Kahn dijo algo parecido, y esa era una señal que lanzaban antes de su reunión
con la hermandad anglosajona, antes de la reunión de Londres, clave para atacar la crisis. Le estaban mandando a la hermandad anglosajona un mensaje: hay que parar esto que está beneficiando especialmente a ustedes y que nos está restando recursos a todo el mundo y especialmente a nuestros países. Ocurrió que salió de agenda el tema. Sí, no hicieron nada. No, se fue por una vía lateral y muy débil, que es el programa BEPS de combate de la erosión de las multinacionales, Se habló incluso comandado en la OECD. Se habló en el G20, me acuerdo. Hicieron todo un show. Y finalmente la cosa fue por esa vía lateral. El G20 le encargó a la OECD que hiciera programas y cambio de regulaciones y de leyes que en el mundo desarrollaran en primer lugar, pero que fueran expansibles a todo el mundo, para que las multinacionales paguen más, fuguen menos. ¿Y vos por qué crees que se diluyó así? Porque el mundo offshore tiene como los dos principales núcleos a la hermandad anglosajona. O sea, los sistemas de paraísos que orbitan alrededor de la City de Londres y New York, que son todavía los dos centros financieros más importantes del mundo. Inglaterra... O sea, ellos no lo permitieron. No, Inglaterra ha sustituido la decadencia productiva, sustancialmente ha sustituido la renta colonial que perdió en la segunda posguerra, con este sistema opaco que canaliza a costo muy bajo, cero, fondos hacia la City, que ellos multiplican, usan, no solo para financiamiento interno, sino para hacer un negocio financiero global que les deja una renta grande que en parte sustituye la renta colonial. Estados Unidos no tuvo colonia, lo cerró aquí, pero tiene una caída de su peso productivo de cara al mundo asiático y lo compensa con esto. Estamos con Jorge Gallero, economista. Él es cofundador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y es miembro de una ONG que es Tax Justice Network, que, bueno, como su nombre lo indica, es una red de justicia vinculada con los impuestos. Te voy a hacer entonces una pregunta, ya que estás hablando de estos centros financieros anglosajones, y después te pido, vamos a un corte y la contestás después del corte. ¿Qué pasa entonces ahora que se produce el Brexit y que Londres, que es una plaza financiera fabulosa, sale de la Unión Europea? Si esto puede generar un reacomodamiento de los centros financieros o no. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, estamos con Jorge Gallero, economista, cofundador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y Caribe y miembro de la ONG Tax Justice Network. Yo te había hecho una pregunta cuando fuimos al corte, estaba vinculado a esto que vos decías del poder de la hermandad anglosajona en torno a los centros financieros que justamente boicotearon o frenaron todo tipo de posibilidad de modificar ese mundo oscuro, el mundo oculto de las guaridas fiscales. Y como ahora con el Brexit se daría cierta modificación en cuanto a lo que a Londres como gran centro financiero, mi pregunta iba a ese lugar, si con el Brexit, con el Londres o con el Reino Unido que se va de la Unión Europea, puede modificarse algún escenario de este tipo. Bueno, es buena pregunta y no es simple contestarla. En primer lugar hay que aclarar que la City de Londres, el poder financiero global con sede en Inglaterra, se opuso al Brexit, jugó a mantenerse dentro de la comunidad. Esto puede entenderse como la necesidad de preservar las relaciones, ¿no? Las mayores relaciones posibles con la comunidad para que el negocio financiero siga como venía, ¿no? En lo sustancial. El Brexit le va a crear un problema de intervinculación con la Unión Europea. Hay que ver cuántas restricciones la Unión Europea les ponga al sistema financiero inglés. Hasta ahora esa de la integración financiera de Londres en la Unión daba lugar a una tensión permanente, porque Europa pretende regular y los ingleses pretenden ir libres en el negocio. Y por esto mismo, la salida puede, por otro lado, darle más libertad que no buscaba al sistema financiero inglés,
en su operación mundial, porque ya no tendría que responder a las limitaciones, a las regulaciones, al marco que le imponía la Unión Europea. Jorge, antes en la primera parte de la entrevista utilizaste una palabra, facilitadores. Yo te quiero preguntar cómo juegan esos facilitadores en esta fuga de divisas, evasión, etcétera, y cómo juegan los grandes bancos, porque no hablamos en este problema de cuevas, como decimos en Argentina, lugares medio ilícitos que manejan dinero, sino de los grandes bancos. Vos citaste al HSBC, está el Paribas, está el Citibank, todos ellos han sido parte de este problema. Entonces quisiera que digas eso, cómo juegan los facilitadores, qué es lo que hacen y cuál es el rol que han tenido los grandes bancos en este problema. Bueno, los facilitadores, es decir, los agentes que operan y hacen posible el uso por parte de los agentes económicos del mundo offshore, son sustancialmente tres, agrupándolos en familia. El primero de todos, por su importancia, es el de los grandes bancos globales, precisamente. Los grandes bancos globales son el principal núcleo facilitador del negocio offshore, opaco, incontrolado, porque ellos han establecido plataformas globales que operan en relación a todos los países de modos diversos, según cuántos controles hay en esos países, a favor de la evasión fiscal, en primer lugar, en los países de origen del capital, la fuga, cruzando las fronteras, la erradicación de esos capitales fugados en el sistema internacional bancario, de colocaciones varias, acciones, etcétera, etcétera, bajo gestión de los bancos globales. Y esto tanto para empresas como para personas, y en empresas tanto para multinacionales como para las grandes empresas de nuestros países, que hay que decirlo además, cada vez más, esto es clarísimo en América Latina, no solo en Argentina, se comportan en espejo en comparación con las multinacionales. Es decir, pasan a establecer sus empresas controlantes en paraísos fiscales, pasan a evadir cada vez más, a fugar cada vez más capitales, a comportarse de modo cada vez más global y eludiendo regulaciones. Entonces, los bancos son los agentes centrales. Y de esos bancos globales hay un núcleo de 28 apenas que constituye el oligopolio global. Que son los mismos bancos que están en la lista de los que nos colocan la deuda soberana, nosotros en Argentina, y en general a todos los países del sur. ¿Son de los 28, son todos de anglosaxón o son hay por ejemplo también de Asia? Hay suizos, hay alemanes, pero hay Europa algún asiático, pero son dominantemente occidentales, dominantemente anglosajones, alemanes, franceses. Ahí está Paribas, ahí están los suizos, ahí está el Deutsche Bank, ahí está JP Morgan, Citi, todos esos bancos forman parte del grupo de 28, que como decía, colocan deuda de todo tipo, por encargo de los países, deuda soberana, entre comillas, y a la vez se la llevan, como decimos en el lenguaje popular en Argentina, es decir, colocan la deuda, entran los dólares en los países que se endeudan, y esas plataformas armadas para la evasión y la colocación de fondos afuera, se llevan la plata. Simultáneamente operan llevándose la plata, y trabajándola afuera. Nombraste otros dos de menor jerarquía de los bancos. Sí, de menor, pero no menor. Bueno, un actor, ya lo hemos mencionado, son las guaridas fiscales, los paraísos, es otro central. No por casualidad, los bancos globales tienen cientos de filiales colocadas en paraísos, desde donde operan múltiples maniobras, ¿no? El tercer grupo son el conjunto de los asesores contables, impositivos, legales, de constitución de sociedades. Es decir, la amplia gama que va desde actores tan centrales como las cuatro grandes, las Big Four, como dicen los anglosajones, que son las grandes empresas de auditoría y consultoría e impuestos, ¿no? Deloitte, KPMG. Después están los estudios globales, que operan globalmente, que tienen filiales locales, que son gigantescos, que
es curioso, ¿no?, los paralelos que se dan con el mundo del delito, o sea, entre el mundo comercial y el mundo del delito. Estos bancos asesoran al cliente desde el inicio del diseño de sus mecanismos para fugar y armar el esquema global, ¿no?, que burla a los estados. Así como los abogados penalistas que atienden a las bandas de asaltantes están sentados en las reuniones en que se programan los asaltos a los bancos para poder aconsejarles y minimizarles la pena. Es exactamente lo mismo, es el mismo proceder. Bueno, y además de los estudios jurídicos están los proveedores de empresas como Mossack Fonseca y tantos otros más. Sí. Y después, en escalas menores, hay muchos actores que cumplen funciones similares, por ejemplo, a las de los bancos globales. Por ejemplo, los asesores, los family advisors, o sea, los asesores de familias poderosas, que las aconsejan a partir de estudios más chicos o de un trabajo unipersonal en cómo aprovechar esta posibilidad del mundo offshore. Y los grandes bancos también. Por ejemplo, el ministro de Economía actual de Argentina, Prat Gai, ha trabajado años en esta función. Como facilitador. Facilitador de familias, y entre otros... Amalita Fortava, claro, una de las grandes millonarias argentinas. Una de las grandes millonarias argentinas para colocar su dinero afuera. Tengo algo sobre un multimillonario y empresario y senador francés, Serge Dassault. Seguramente a muchos el apellido Dassault les debe sonar porque es un grupo, es el buque insignia de la aeronáutica francesa, dueño del diario de derecha Le Figaro, bueno, de las ventas de armas. Es un senador que es la tercera fortuna de Francia según la revista Forbes. Y lo que ha sucedido, la noticia es que es juzgado desde hoy, lunes 4 de julio, en París por haber ocultado decenas de millones de euros en paraísos fiscales, Islas Vírgenes, Luxemburgo, Liechtenstein y otros más. Bueno, son 4 cuentas que tenía, como vos comentás, Jorge, escondidas, ¿no? Bueno, ¿suele suceder esto que un magnate de este nivel o también se hace un poco por la galería, pues se hace para la tribuna y después queda todo en la nada? Estaba pensando en lo que vos decías de los asesores. No, a veces son pescados, ¿no?, los magnates. A pesar de que los clientes más sofisticados, más poderosos, más ricos, son los que usan de sistemas de protección más elaborados. Entonces, no tienen su dinero puesto en una empresa offshore y en un paraíso. Usan cadenas de protección que son muy difíciles de rastrear y seguir. En el caso de las empresas, ese tipo de empresas encadenadas se suelen llamar mamushkas. Como las muñecas rusas, en que una está dentro de la otra. Entonces, una empresa remite en un paraíso, por ejemplo, remite a otra, en otro paraíso, a otra. Entonces, rastrear el propietario final es casi imposible. Y si se logra caminar en la investigación a través de la cadena, se progresa tan lento que cuando se llega eventualmente al final, el capital ya voló, desapareció. Me llamaba la atención por la diferencia con el presidente Mauricio Macri, que, digamos, alegremente dijo, bueno, tengo 18 millones, los traigo y no pasó nada, ¿no? Esa diferencia me pareció por ahí entre la justicia francesa y la justicia argentina. Sí, en la reacción, sobre todo, yo creo que más importante que la justicia, porque todavía no se han dado los tiempos para que actúe la justicia en el caso Macri, que está afortunadamente en manos de un fiscal y de un juez, hasta donde yo puedo percibir que están trabajando bien. El tema más grave está en el nivel político, cultural e institucional, ¿no? En Finlandia, en 48 horas tuvo que renunciar el primer ministro. Acá el presidente es preguntado en Europa y sigue contestando vaguedades. Sí. Pero ante la justicia me parece que va a tener que contestar cosas más precisas. Ahora, respecto del Dassault, el francés, permítame sumar un ejemplo más, muy brevemente. Acá en Argentina, con todos los problemas que hay con la justicia, un juez acaba de embargar por $800 millones a 20 ejecutivos del Paribas, que trabajaban en la sede argentina y bueno, hoy están en Francia, pero les ha trabado embargo por esa cantidad de dinero como culpables de asociación ilícita,
lavado de dinero, promoción de fuga de capitales, todas estas cosas que hemos mencionado que hacen los bancos globales. Esto a partir de una indagación impulsada por el fiscal Gonella, que ya ha debido renunciar lamentablemente, de la PROCELAC, la Procuración Argentina que persigue delitos económicos, corrupción, etcétera. Como consecuencia de la actuación del fiscal, el juez ha dado este paso. Ocurre que la instrucción ha sido muy eficaz y esta gente ha sido atrapada con las manos en la masa por una evasión que valió en su momento del orden de $1.200 millones. Había todo un piso en el banco, ¿no? Todo un piso en el Banco Paribas. Clandestino, no declarado. En la sede de Buenos Aires del Banco Paribas había un piso completo no declarado. Y con la ayuda policial, Gonella descubrió eso y lo pudo comprobar. Y además pudo llevarse los archivos de las PCs con toda la información. Entonces fueron atrapados con las manos en la masa. Y un último señalamiento es que hasta hace poco tiempo, uno de los directivos de Paribas Francia era directivo de Transparency International. Curiosa coincidencia. Jorge, recién hablabas de lo que estuvo diciendo hoy el presidente Macri en Europa, que de gira fue a Francia, Alemania, Bruselas. Dijo, bueno, no había nada de malo, lo vi tan insignificante que me equivoqué, le dijo al diario ABC de España. La verdad que está muy complicado, citaste el caso de Prat Gay y también el caso de Néstor Grindetti. Néstor Grindetti fue un hombre del grupo SOCMA, del grupo Macri, que fue funcionario, ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ahora es intendente del Lanús, aquí en el conurbano bonaerense, y es uno de los hombres más complicados de esta situación. Quiero volver a una cosita que habíamos dicho al principio cuando hablábamos de la reunión del G20 allá por la crisis del 2008, que prometió atacar esta cuestión, atacar a las calificadoras de crédito, atacar a las grandes consultoras que mencionaste y no hizo nada al respecto. ¿Se puede hacer algo respecto a las guaridas fiscales? Ustedes en Tax Justice Network tienen alguna, no digo solución, pero a ver cómo se le puede entrar a esto en tanto y en cuanto el sistema político mundial está gobernado prácticamente por las corporaciones financieras, o por lo menos es un gran actor de ese gobierno, entre comillas, mundial. Bueno, en realidad la medida eficaz, la más conveniente sería la desaparición en un corto plazo del sistema de paraísos, que es un sistema de comercialización de la soberanía, para ofrecer protección a un precio a unos fulanos en detrimento del resto del mundo, de los estados que son saqueados en sus recursos fiscales, en sus capitales para el desarrollo. Bueno, en realidad un mundo sensato tendría que terminar con eso. El problema es que en tanto la hermandad anglosajona saca tanto provecho de esto, va a ser difícil que ello ocurra. Entonces, la medida necesaria requiere de un cambio de las relaciones políticas. Y el pasaje a un mundo donde, bueno, por lo pronto, los estados estén dispuestos a resignar parte de su soberanía. Por ejemplo, la soberanía está imperfecta desde el punto de vista del orden global, que les permite robar a otros estados. O sea, que les permite, en la Unión Europea, el caso más alevoso, Luxemburgo, miembro de la Unión, le roba a otros estados. Claro. Porque la Constitución de la Unión Europea... Le engaña a otros estados. Claro, pero porque el convenio constitucional de la Unión Europea no puso restricciones a este trabajo de rapiña y engaño en relación a los impuestos de otros estados. Lo terrible es que cuando incorporaron a Malta hace poquitos años, ya los paraísos eran una cosa grave y conocida, y a Malta tampoco le pidieron que se restringiera para entrar a la Unión Europea en esto, y bueno, Malta quebró, saltó por los aires, la Unión Europea tuvo que ir ahí a arreglar las cosas. Bueno, es difícil pero es indispensable, porque esta cuestión de los capitales opacos que se multiplican está muy ligada a la inequidad global, está muy, además, ligada a la ausencia de mecanismos globales que permitan atacar en serio el problema de los impactos del cambio climático. O sea, para atacar en serio el cambio climático y los impactos habría que establecer impuestos globales. Es decir, habría que establecer una autoridad impositiva de las Naciones Unidas, que muchos especialistas promueven desde hace décadas. Ahora se dio una pelea en la cual los países en desarrollo, Stiglitz y otros especialistas, quisieron empujar este cambio que jerarquizara la Comisión de Impuestos de las Naciones Unidas para establecer una verdadera autoridad tributaria global.
para operar sobre esto de los paraísos, y los países centrales le echaron para atrás, lo vieron. Jorge Gallero, ¿no? Economista que trabaja sobre temas de tributación y de evasión fiscal. Una de las organizaciones en las que estás involucrado, Tax Justice Network, ¿tiene alguna estimación de cuánto dinero hay en las guaridas fiscales, o por lo menos respecto de lo que puede ser el PBI mundial, o respecto de algún otro parámetro que dé una dimensión de este problema, ¿no? Sí, este es un tema difícil. Claro. Se pueden establecer órdenes de magnitud por la propia característica de opacidad del sistema. Claro. Hace muy difícil penetrar. De todas maneras, hay sistemas de estimación y posibilidad de controles cruzados y más, controles cruzados de las estimaciones. Digamos, hay estimaciones que dicen que hasta 1/3 de la riqueza global privada está refugiada en paraísos. Hasta 1/3. Esas son las estimaciones máximas. Las estimaciones en dólares, en poder absoluto, y oscilan entre del orden de 10 billones de dólares de los nuestros, ¿no? 10 millones de millones. Sí. Es una cantidad de ceros impresionante. Y 30 y 12 pico, ceros. o sea, de 1 a 3. A mí me gustan las estimaciones intermedias, pero no para promediar estos extremos, sino porque las intermedias están cerca de dos estimaciones que me merecen confianza. Una, paradójicamente, es del propio Fondo Monetario Internacional, que sin Suiza y algunos centros importantes más estiman de orden de 20 billones. Con Suiza y demás se iría a 23 en ese orden. Y esa estimación coincide con la estimación de mínima de un especialista muy reconocido, James Henry, de Tax Justice International, que en un trabajo del 2010, The Offshore Revisited, hizo estimación del valor del mundo opaco global y de los valores por país de la fuga. Henry llegó en una estimación de mínima al orden de 23 billones de dólares de los nuestros. Y la estimación del patrimonio de argentinos offshore, el 90% en negro, de Henry, se acerca bastante al que nosotros en el CEDIAR calculamos para el 2012. Él para el 2010, nosotros para el 2012, estamos en el orden de 400.000 millones de dólares de activos de argentinos refugiados afuera. Es casi el valor del PBI, un poco menos. Casi un PBI, ahí cerquita. Bueno, eso fue una estimación en 2012. Mi hipótesis de crecimiento hasta hoy lo llevaría a los órdenes de 470.000 millones de dólares a hoy. El INDEC estima la mitad. Nuevamente el INDEC se equivoca con cifras centrales. Ya hace años que viene estimando la mitad de lo que razonablemente es. Digamos que el INDEC es el índice que tenemos acá en la Argentina de medición de estadísticas. Es el organismo estadístico argentino. Es decir, una enorme paradoja es que uno de los grandes problemas de Argentina y otros países, que es el peso que tiene este patrimonio afuera, claro, y la fuga anual que se produce para constituir estos patrimonios afuera, es ignorado por el Estado, no está en la agenda, y en primer lugar porque no está bien medido. Exactamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta gran información que nos has dado sobre los paraísos fiscales. A mí me quedó una pregunta y no puedo hacerla, pero de esa cifra, ¿cuánto es de dinero real y cuánto de dinero que es de dinero, que digamos que son cifras nada más y no algo contable y constante, ¿no? Bueno, estábamos entonces con Jorge Gallero, economista, decíamos de Tax Justice Network y cofundador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Te agradecemos mucho esta entrevista con Voces del Mundo. Gracias. Gracias a ustedes. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Thelma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.